menor que 0,1, ¿sí? Cuando lo tenemos, recuerdan, hay uno con el que podemos usar la primera parte de la serie y que no nos va a resultar problemático, y por otro lado el número de Biot. Si tenemos un dado número de Biot, no tenemos otra manera que ir a esas series para resolver el problema, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando vos lo planteas con adimensionales, ¿sí? Por ejemplo, solo tiene como 2 condiciones de contorno porque acá esto funciona, está aislado, entonces mi transferencia de calor acá es 0. Pero si yo tuviera como el ejemplo que les mostré de una pared. ¿Por qué está aislado, perdón? Porque te dice el problema que tiene una capa de... Acá te lo dice, tiene una capa, te lo dice el problema, ¿eh? Ok. La capa de hielo, sí, vos la asimilás como que eso fuera algo que impide la transferencia de calor, es como que estuviera aislado. Ah, ok. Sí, pensé que era un aislante donde había conducción, entonces como que está totalmente aislado, ¿no? No, vos lo asimilás, en este problema lo asimilás así, por lo que te dice el problema en realidad más que nada. Entonces vos lo tomás así, toda esa capa de hielo. ¿Ves que puse capa aislante de hielo? Sí, sí, sí. Entonces lo asimilás así ese problema. Entonces, cuando vas a tus condiciones, usualmente estos problemas, ¿qué es lo que ocurre? Yo les había mostrado unos gráficos donde se veía que era simétrico, que si teníamos un número de Biot donde la conducción era más favorable que la convección, íbamos a tener una superficie más bien plana, y por acá seguía por acá. En realidad, cuando era cercano a 1 teníamos esto, y cuando era totalmente desfavorable la conducción dentro del sólido teníamos un perfil más marcado, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Esto cuando se lo estudia, este sería tu 0 y uno en general lo estudia como simétrico, ¿sí? Por lo que uno estamos viendo, si uno toma simplemente como una aleta o una pared que a ambos lados tiene determinadas condiciones, ¿sí? En el caso de este problema en particular, ¿qué es lo que ocurre? Vos tenés esta condición que está acá, que es la que te da esta parte del problema, esta que está acá, en x igual a 1, porque lo haces simétrico. En realidad tiene que ver con cómo estableces tu número dimensional de x, ¿sí? Y acá tendrías un x adimensional igual a -1. En este problema, como está aislado acá, tu perfil no tiene esta forma simétrica a ambos lados, sino que se corta acá. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se siguió? Sí. Entonces, para este problema, por ejemplo, tus condiciones van a ser esta que está acá, en esta esquina, y esta otra acá. Esta no existe porque no tenemos del otro lado esa condición. Si no, tendrías esas 3 Ah, condiciones. claro, ok, entonces, tipo, la primera, que es como la más común, es temperatura constante en la superficie, la otra es como aislación, y la otra es como que la superficie de alguna manera está cambiando de temperatura porque hay convección. En todos los... Claro, no, en realidad tenés que fijarte, vamos a ver la presentación, la anterior, dame un segundo. Esta, que justo la estaba mirando. ¿Ves acá las condiciones? En realidad te está marcando estas condiciones, que vos podés tener un problema de este tipo, que es algo donde tu evolución hacia un lado, si acá tuviéramos un aislante, tomaríamos solo estos 2 términos, como los toma este problema, para resolverlo, ¿sí? ¿Hasta ahí? Sí. Ahora, en el caso de que lo que tengamos sea este estilo de paredes, yo tengo que tener en cuenta las 3 condiciones. Lo centro en el 0, sé que es simétrico, en el 0 adimensional, la condición es la que estaba ahí, y en el -1 y en el +1, las condiciones son las que están, esas están en el compendio, son estas que están acá. Ok. Y para cada una es como, es la ecuación diferencial que está resuelta que hay que sacar al compendio. Claro, esto lo vas al compendio, es más, acá tenés, bueno, justamente cómo lo vas resolviendo. Es más, en el compendio te lo resumen, te dicen más menos biot porque te lo consideran simétrico, no te ponen como yo te puse acá, en el +1 y el -1.
que acá se ve como más claro que yo te estoy mostrando una condición en una esquina y en la otra. En el compendio directamente te lo dicen, bueno, para cualquier condición de Fourier mayor que 0,2, esta va a ser tu condición. Para valores de Fourier mayor que 0,2, la solución en serie infinita se puede aproximar con el primer término y ahí lo resolves directamente con esto y tu n igual a 1. Entonces lo que haces, porque no es tan complicado, no sé si lo estuvieron resolviendo, agarras y a esta función con n igual a 1, venís acá y empezás a buscar los coeficientes. En realidad vas a tablas, no te complicas mucho la vida. ¿Eso sería la función error o nada que ver? ¿O es otra cosa? No sé si Esta función, en realidad vos tendrías una función error para resolver todo esto, que no la estamos usando acá con cambio de variables. Acá en realidad estamos yendo por la solución exacta con la solución en series. Ok. ¿Sí? ¿Se siguió más o menos? Sí, sí, sí. Pregunta, ¿este ejercicio no se resuelve como si fuera una pared semifinita, digamos, porque tiene un grosor? No, lo vamos a tomar como transitorio, o sea, como no estacionario. Dentro de no estacionario tenemos la pared semi-infinita por un lado, en la cual podríamos aplicar alguna de estas condiciones que dije acá, ¿sí? Si vos tenés una pared semi-infinita, en algún momento, en realidad vos lo que vas a tener es en un borde alguna condición, vas a tener activa en realidad la segunda la derivada respecto al tiempo y la derivada segunda del otro lado, y se aplica más cuando tenés una pared plana. Es para pared plana, o sea, una placa plana. Ahora tenemos un X, digamos, que es donde empieza el hielo, que ahí sabemos que la temperatura como que toda en esa capa, en esa cara está toda la misma, está Está como aislada. aislado, claro. Ok, claro, esa es la Para ese diferencia. problema. Pero las soluciones Okay. para placa plana son de este estilo. O sea, este sería el caso 3. ¿Qué caso 3? Este sería uno de los casos, porque tenés, fíjate que podés tener 3 condiciones de contorno. Este sería uno de los casos donde tenés en este borde esta condición y donde está aislado esta otra condición. Creo que es eso a lo que se refería, por eso no estoy muy segura de qué condiciones estuvieron hablando. Por eso. Hay uno en la página 76 del compendio que te lo divide como en 3 casos. Y a ver, partir de ahí lo vimos. Compendio, no lo tengo. Acá está. ¿76? Sí. ¿Acá esto? 24, 75. Ah, Sí, esto. Ok. De acá es lo que vieron los 3 casos. Ok. sí, Ok. Ok. Veámoslos, a ver qué dice. Acá es donde tenés caso 1. Bueno, en todo se evoluciona de alguna manera. Entonces tenemos una evolución. Ah, de acá. Temperatura superficial constante es parecido, claro. Claro, el caso 1 era el del cambia, asfalto. claro, lo que te cambia es tu condición. Está bien, ahora lo entiendo. Gracias. Lo que te cambia es tu condición acá. Nosotros sabíamos, o lo que estuvimos pensando es, no dijimos cómo tenemos esta temperatura constante acá. Nosotros mencionamos que tenemos una pared semi-infinita, así, ¿está bien? Donde acá teníamos una temperatura T1. Yo nunca dije cómo mantengo esa temperatura T1. Claro. Bueno, de acá es una manera de mantener esta temperatura constante y que me actúe como sumidero, ¿cómo sería? Como la del asfalto, que caía lluvia a una temperatura. ¿No? Entonces tendríamos tenés como un flujo que te mantiene eso a temperatura constante. Igual ahora va a estar relacionado con lo que vamos a ver, ¿sí? Es decir, podrías tener una convección. Con una convección podrías tener eso, por ejemplo, lo que se utiliza tradicionalmente para enfriar en el laboratorio, ¿qué es? Abren la canilla y dejan que circule, ¿no? Sí. Ahí lo que tenemos es un flujo convectivo
que me está actuando como un sumidero y te mantiene la temperatura constante. Eso sería convección superficial, uno. Otro es, ¿qué otra manera se les ocurre de mantener temperatura constante ahí? Puede ser un sólido que justo a temperatura de fusión sea lo que vos necesitas. Y si lo generalizamos, ¿qué tengo entonces ahí? Un cambio de fase. Cuando tengo un cambio de fase. Si tengo un cambio de fase, esto se mantiene a temperatura constante. Muy bien. Y por otro lado, lo que podría tener, que ahí no tendría la condición de temperatura constante, cuando tengo flujo de calor superficial constante, no tengo temperatura constante. Mantengo lo que sería mi penetración en el sólido, pero porque todo el tiempo estoy aportando desde algún lugar. Tendría que tener... ¿Qué se les ocurre que puede ser de flujo de calor superficial constante? Un flujo constante. ¿Cómo lo podría establecer? ¿Pero por convección o porque puede ser radiación? No sé. Flujo de calor, ¿cómo podríamos? Una losa radiante podría ser, una losa radiante, alguna resistencia, ¿sí? Algo con lo cual yo estoy aportando energía desde algún lugar para que eso me mantenga el flujo de calor constante. ¿Está bien? ¿Se siguió eso? Sí. Bien. Entonces, esos son los tres casos que está mencionando acá, ¿está bien? Ahí sí tenemos el caso semi-infinito. El otro que estaba mostrando era de pared plana. Ambos son transitorios. ¿Se siguió ahora? ¿Quedó un poco más Sí, claro? sí, sí. O sea, ¿este del parabrisas cuál sería entonces? ¿El 3? El del parabrisas tendrías que en realidad pasarte, ¿sí? A resolución de placa plana. Claro, esto sería un modelo, sería solo semi-infinito, es un modelo para no para transitorio. Sería. Este es un modelo para transitorio. Tenemos el modelo para transitorio del semi-infinito, donde queremos averiguar cuál es la penetración. Podríamos asimilarlo, el de recién también se podría resolver de esta manera, pero lo más práctico es, este tipo de modelos te evolucionan hasta una cierta distancia delta, que está por acá abajo. Hasta una El cierta de placa distancia. plana que decís es tipo otro modelo para transitorio. Exacto, porque ahí vas a estar mirando sí o sí el número de Biot. Recuerdan que cuando hicimos esto hicimos la función error y no miramos el número de Biot casi. Que yo después le mencioné el número de Biot cuando estábamos hablando de placa plana. Podríamos mencionar Biot acá también, ojo. ¿Se ve? Sí. Bien. Entonces, nosotros podríamos tener, está bien, esas tres condiciones. Acá está el de pared, este es el que decía recién, de pared de placa plana. Fíjense, dice resoluciones, sistema dimensiones. Nosotros podríamos tener pared plana, que para eso sí está la solución en el compendio, un sólido semi-infinito. En todos estos, ¿qué pasa? Está activado la casillita que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a pasar. ¿Sí? Hay mucho silencio. Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Qué más? Bueno, continuamos con el tema que sigue entonces. ¿Alguna otra pregunta de lo que quieran, de lo que necesiten? Mientras yo recorro el compendio. ¿No? ¿Empiezo entonces? Bien.
Comenzamos entonces. Cierro este problema. Y vamos a la siguiente, ¿sí? La siguiente parte. Hoy nos toca entonces transferencia de calor. Vamos a hacer convección interna e intercambiadores tubo-tubo. Eso seguro llegamos hoy, o por lo menos vamos a ir hasta ahí. Y ahora que lo miro, tengo que hablar con Mauricio para que empiece con ustedes con masa y les dé la introducción de masa. Vamos a ver si puede. Así que bueno. Bien, para comenzar este tema, ¿sí? Lo primero es, nosotros teníamos que, estuvimos hablando mucho de los coeficientes de transferencia, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado el H, ¿sí? Que lo usamos para convección. La clase pasada, cuando estuvimos hablando de todo esto, habíamos obtenido un H, ¿sí? Un H de T. Y lo que siempre venimos hablando es que la transferencia de energía, cuando hablamos de convección, también puede tener conducción, ¿sí? No solo tenemos convección por movimiento del fluido, sino que también tenemos conducción. Lo que ocurre es que usualmente la convección se termina comiendo a la conducción, ¿sí? Eso lo teníamos claro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, hasta ahora vimos, de técnicas vimos una que era análisis dimensional. ¿Recuerdan de análisis dimensional que vimos? ¿Cómo obtener el orden de los factores? Más o menos de qué depende. Claro, habíamos, en realidad, usamos ¿cuál? Para obtener números adimensionales. El último que hicimos fue el del delta, el tamaño de la capa en la pared infinita. No, más atrás, análisis dimensional. Lo que me estás mencionando es otro, que es análisis de escala. Ah, sí, estaba, sí, otra cosa. El análisis de escala es donde usamos, es del orden de, todo el tiempo digo, es del orden de. El análisis dimensional, ¿qué teoría vimos? Teoría. Pi de Buckingham, ¿no? Sí. Que acá hacemos aparecer, lo que hacemos es, repasemos, para el análisis dimensional, ¿qué es lo que hacemos primero? El dimensional, el 1, este que está acá. ¿Qué es lo Buscar primero? las variables que están en juego. Hacemos un listado de variables, eso es lo primero, ¿sí? De ahí vemos cuáles son las dimensiones características de cada uno y empezamos a armar series de números. Recuerdan que vamos viendo qué hay, decimos, bueno, especificamos el orden o el exponente al que está elevado alguno, vamos resolviendo las ecuaciones y vemos qué nos va quedando. De ahí puede aparecerme el número de Reynolds o diferentes números, el número de Euler o algún otro número según el sistema que estoy estudiando. ¿Sí? Esto es como un pequeño repaso. La otra técnica sería el análisis de escala, donde lo que hacemos son aproximaciones groseras, ¿sí? Aproximaciones groseras. Aproximaciones groseras. ¿Para qué? Para obtener un orden de magnitud. ¿Sí? Eli, una consulta. ¿Puede ser que esta presentación no esté subida al campus? Sí, te puede ser que no esté activada. A ver, espera. Mantener. Descartar. A ver si me dan un segundo. Campus, acá. ¿Les llegó vía campus el correo que envié? A mí me genera dudas si ¿Con Sí. el link? Claro, pues yo envié un correo, porque no estoy segura si del campus llega inmediato el mail cuando lo envío. Llegó como a las 12, creo. No sé cuándo se mandó. Ok. No, lo mandé más tarde que esa hora. A ver. 1:20 me llegó a mí.
Bien, entonces sí. ¿Pero les llegó al correo o les llega solo al campus? ¿Les llega la notificación al correo? Me llegaron los dos a mí, los dos mails. Uno que era el del campus y el otro como... Listo, listo. No, yo no estaba segura si el del campus, porque a veces el del campus tiene un retraso. A veces te lo envía a las 12 de la noche. Entonces, después de enviar vía campus, digo, se los voy a enviar por las dudas por correo. Ahora sí, presentación 6. ¿La ven? La puse como visible. Sí, aparece. Bien. Entonces, ahora sí continúo. Decía, se me fue todo, análisis dimensional, análisis de escala, ¿sí? Que lo que hacíamos son aproximaciones groseras para obtener algún orden de magnitud, ¿sí? En realidad, con esto lo que estamos viendo, o lo que en general intentamos es ver cuáles son las fuerzas impulsoras para que se den determinados fenómenos, ¿no? Ahora lo que vamos a estudiar es una técnica más que se suma a estas, que se denomina estimación con los tiempos de propagación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar ahora de capa, tiene que ver con la longitud de entrada hidrodinámica y térmica. Ahora vamos a ver realmente de dónde salen esas capas, ¿sí? O la estimación de cuáles son sus diferentes valores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar que tengo longitud X, distancia Y, y podríamos empezar con qué tipo de aportes tengo acá vamos a empezar con la hidrodinámica de cantidad de movimiento. En este punto, ¿sí? Todavía no está desarrollado. Cantidad de movimiento, ¿desde dónde llega? ¿No es tipo en el eje Y? Tengo cantidad de movimiento en el eje Y, correcto. Ese va a estar relacionado con el tau, ¿no? Y ¿tengo algún otro aporte de cantidad de movimiento acá? ¿La bomba? ¿Sería? Casi. Acá voy a tener después, cuando lo tenga el perfil desarrollado así, ¿quién me aporta cantidad de movimiento acá entonces? Si hablamos de la bomba, entre comillas, ¿qué tipo de cantidad de movimiento? Hay diferencias de presión. Las diferencias de presión me ocasionan el aporte de cantidad de movimiento. Vamos a ver si tengo acá. Sí, acá lo tengo. No quería spoiler tanto. Cantidad de movimiento tenemos. Este es de qué tipo? Cantidad de movimiento. ¿Difusivo, convectivo? Convectivo. ¿El tau? El tau es el Difusivo. convectivo. ¿O no? El tau sería difusivo, pues está como Me dijeron el tau es convectivo y yo voy a hacer esto y voy a llorar. Es difusivo, porque en el tau siempre tenemos el mu, ¿recuerdan? Mu derivada de qué, de b respecto de alguna distancia, vamos a poner x. ¿Sí? El otro aporte que tenemos acá, ¿de quién va a venir? De cantidad de movimiento. De la diferencia de presión, como decíamos. De la diferencia de presión. Si yo estoy apuntando a difusivo, ¿quién más me aporta cantidad de movimiento ahí? Las placas. Está bien, ya está. Rho por B por B, ¿sí? ¿Qué es Rho por B por B? ¿Qué tipo de transferencia es? Convectiva. Gracias. ¿Sí? Convectiva. Entonces tengo aportes, por un lado, difusivos, que tienen que ver con el tau, y por el otro lado, convectivos, ¿sí? Cuando hablamos de térmico, olvídense de los Prandtl que están ahí. En térmico, ¿qué aporte de térmico difusivo tendría acá? ¿Con quién va a estar relacionado o lo que recuerden?
¿Nadie? Vamos a poner ¿Las placas? No sería convección. Fourier, ¿sí? Para que yo tenga aporte de tipo convectivo, vamos a suponer que tengo un Q, que tengo una temperatura constante, cualquiera de las condiciones que mencionaron recién, tengo un aporte de tipo difusivo en este sentido. Para que tenga convectivo en este sentido, ¿qué tendría que ocurrir? Tenía que estar entrando flujo por la pared. Claro, tendría que tener activada la componente de velocidad en I. Es decir, tengo que tener placas perforadas o una membrana permeable. Y ahí sí tendría un ρ por B en el sentido axial. Acá tengo un aporte de lo que va a ser de la energía que trae de un ρ por B de nuevo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Va a estar difícil. Si están leyendo otra cosa, va a estar difícil. Entonces, pensemos. Cuando yo pienso en esta dirección, ¿sí? Este de ρ por B del macro, que me trae cantidad de movimiento de tipo convectivo, ¿sí? Lo que vamos a estar hablando ahora es de lo que se va a llamar, denominaba tiempos de propagación, es decir, hasta dónde se extiende esa longitud de entrada. Eso es lo que vamos a tratar de pensar, hasta dónde se extiende esa longitud de entrada. Si lo que estamos viendo es que hay un aporte convectivo hasta que eso se estabiliza, vamos a tener aportes convectivos de este lado y difusivos de este lado. Tenemos que pensar algo parecido, a ver, no sé si ayuda, cuando pensábamos que teníamos partículas que caían por velocidad terminal, pero también que tenían una componente en X. Bueno, acá vamos a tener que pensar cómo en esas dos componentes que tenemos, pero ahora una es convectiva y otra difusiva, hasta que terminan desarrollándome el perfil que ya tuvo toda la influencia del aporte difusivo axial y convectivo longitudinal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a evaluar es que el tiempo en X, como el tiempo en X va a ser convectivo, solo puedo establecer como U de X por la velocidad que tiene este fluido acá. ¿Problemas con esta parte? ¿Para lo convectivo? ¿Cómo quedaba la separación de convectivo y difusivo? Porque no se ve el mouse. No, pero no estoy con... Ah, pensé que habías marcado algo con el mouse. No estoy haciendo con rayitas con el color rojo. ¿No se ve? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Dudas con esta parte? De cómo... Sí, perdón, yo me perdí un poco. ¿Podrías repetir como lo de T de X, que es como X sobre U? Yo voy a decir, bueno, ¿hasta qué valor o hasta qué tiempo? En realidad, como vamos a establecer, vamos de acá. Yo lo que voy a estar es centrando mi atención en tiempos de propagación. Yo voy a tratar de obtener un tiempo hasta el cual tiene influencia la entrada. Si nosotros pensamos en la capa límite, recuerdan que tenemos una entrada, acá tenemos velocidad 0, avanza, y recuerdan que antes calculábamos, bueno, a cierta distancia esto se vuelve turbulento, podríamos decirlo. Pero en realidad nosotros estamos viendo los efectos del borde hasta una cierta distancia de la entrada. Todos los cálculos que ustedes hicieron los hicieron con perfiles completamente desarrollados, donde ya no se sentía lo que ocurrió a la entrada. Lo que vamos a estar es estimando a través del tiempo, eso es lo que vamos a hacer, con un tiempo, hasta qué valor, ya van a ver, porque vamos a utilizar el análisis de escala, hasta qué valor o longitud tiene influencia lo que ocurre a la entrada, la perturbación de la entrada. ¿Hasta ahí se siguió lo que dije? ¿Pero por qué en tiempo? O sea, ¿no se hay una distancia? Ya vamos a llegar. Porque es una técnica como el análisis de escala. Cuando dije análisis de escala, digo, hago grosero, orden de magnitud. Bueno, ahora utilizo otra técnica que se llama por tiempos de propagación. Entonces, lo que estamos pensando
vamos a ir por ahí ahora y ya van a ver cuando lleguemos al final, es un tiempo. Si yo digo, entonces de acá es que digo, bueno, ¿hasta qué tiempo tiene influencia? Y bueno, va a estar dado por la distancia, x de h dije, ¿sí? X de h de la capa hidrodinámica, dividido la velocidad de entrada, me va a dar un tiempo hasta el cual eso tiene influencia. Con respecto a lo que tiene que ver con convección. Ahora, tengo que además de eso, incorporar lo que me sucede con respecto al tiempo de tipo difusivo. Hasta ahora vimos cómo estimaríamos el convectivo, ¿no? Ahora pensemos en el difusivo. Para el difusivo es que traje esto, porque si no después se complica. Para el difusivo, acá, para el difusivo, ¿sí? En el sentido axial, va a estar dado por el diámetro de la cañería sobre 4 por la viscosidad, ¿sí? Silencio. Hoy, Este es el tiempo hasta el cual va a tener influencia la propagación de los efectos difusivos, ¿sí? perdón, Eli. Sí, Sigo sin entender, o sea, ¿por qué lo separas en convectivo y difusivo? Para porque ahora los voy a juntar. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una analogía. Yo tengo un fluido y dije, bueno, tengo que ver la velocidad terminal de ese fluido y tengo que ver la velocidad que va en este sentido, tangencial. ¿Recuerdan que de acá estimábamos el tiempo que tardaba en caer esto? Y decíamos, bueno, si el tiempo es menor que lo que va a tardar en recorrer, ¿esto pasaba o no pasaba cuando hablábamos de sedimentación por gravedad? ¿Eso lo recuerdan? Sí. Estamos haciendo eso mismo. Eso mismo, pero desde otro lugar. Estoy pensando cuánto tiempo, entre comillas, es decir, indirectamente, a qué distancia, cuánto tiempo tarda en tener influencia los efectos difusivos y convectivos. Donde ambos son iguales, cuando se igualen los tiempos difusivos y convectivos, cuando T de X sea igual a T sub D, es donde termina el aporte de ambos. Va por ese lugar. ¿Un poco mejor ahí? Sí, Eli, ¿Y gracias. XH qué significa? Es la capa hidrodinámica. XH porque es la hidrodinámica. Esto sería para la capa hidrodinámica. Entonces yo estoy haciendo como, en realidad estoy haciendo algo parecido como una medida indirecta, ¿sí? Con el tiempo digo, bueno, ¿hasta qué tiempo, con esta velocidad, hasta qué tiempo influye en la entrada? Todo lo convectivo. Bueno, ¿y lo difusivo cómo va a estar dado? Va a estar dado de esta manera. Ok, donde se igualan los dos es donde ya terminaron los aportes de cada uno de ellos y tengo el perfil desarrollado. A partir de acá, ya todas las perturbaciones se acabaron, porque las perturbaciones se dieron. Fui aportando el tau desde acá, fui aportando desde el perfil de velocidad desde acá, y a partir de acá empieza el perfil desarrollado. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Entonces, si nosotros lo pensáramos con análisis de escala, porque después me van a preguntar, ¿y eso de dónde sale? No sé cómo no me lo preguntaron todavía. Si lo pensáramos de análisis de escala, ¿sí? Este que está acá lo hice para el convectivo, pero en realidad si nosotros pensamos en la parte difusiva, olvídense de I o Z, si no pensemos en la ecuación, yo estoy activando la parte temporal, ¿sí? De la ecuación de cantidad de movimiento, estoy activando la parte temporal, no estoy diciendo estado estacionario, sino quiero saber hasta qué tiempo voy a tener
perturbaciones debidas a los efectos difusivos, me quedarían activos estos dos términos, ¿sí? Lo que hago es, paso ρ acá abajo, y me queda la viscosidad que tengo por acá. El x cuadrado, si lo pensamos en análisis de escala, va a ser el d cuadrado. Arriba, análisis de escala, delta B, se me van. ¿Se ve? Y ahí es Sí. donde me queda el tiempo. Esto es como para verlo desde dónde sale. Cuando es más exacto, te va a terminar apareciendo ¿sí? Perdón, ¿el D cuadrado mayúscula es diámetro? Diámetro. Diámetro de la cañería. ¿Y eso iría en el X cuadrado de abajo? ¿No iría el XH? En realidad, yo estoy pensando ahora en los efectos en el otro sentido. Ah, en el otro sentido está bien, difusivo en el eje Y sería. Está bien. Exacto, ¿sí? Exacto. Lo que dije, por eso dije, olvídense de que esto es en X, piensen en el sentido axial, lo que está sucediendo, y cómo termina funcionando esa ecuación. Bien. Respiro profundo porque tengo que pensar esto mismo para la longitud de entrada térmica, ¿sí? Para la térmica me va a ocurrir lo mismo. Fíjense, lo convectivo va a tener el mismo estilo, la misma forma. ¿Hasta qué distancia tiene influencia o qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo? Va a ser x de t, ¿sí? X de t. Ahí sería la capa térmica sobre la velocidad. ¿Está bien? Y lo que se corresponde, antes teníamos acá viscosidad, ahora me aparece el otro coeficiente, ¿sí? La difusividad térmica. Esta sería difusividad en el sentido axial. ¿Sí? Entonces tengo aportes convectivos de energía y aportes difusivos de energía. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Vamos de nuevo. Esta técnica se llama tiempos de propagación. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar tiempos. Lo que hace en realidad, o lo hicimos acá, es resolver esta ecuación considerando activa la parte del temporal y vas viendo qué sucede. Tiempos de propagación. Y acá tenemos de tipo difusivo y convectivo. ¿Sí? Si lo buscan van a ver esto que estamos haciendo ahora, que lo resuelven así, se resuelve la integral, ¿sí? Nosotros los estamos aproximando de manera rápida. Entonces, ahora sí vamos a lo que sí está en la presentación, que es, fíjense, se deben igualar el tiempo longitudinal al axial que recorre el fluido con el tiempo que se unen ambas capas límite en forma radial. Para la aerodinámica, sí, nosotros teníamos esto que acabamos de calcular, el tiempo longitudinal, que se debe a todos los efectos de tipo convectivos, y después teníamos el que se corresponde a los difusivos. Donde se igualo estos dos tiempos, ¿sí? Y despejo cuál es la distancia hidrodinámica hasta la cual tiene influencia la perturbación de la entrada, ¿sí? Por eso dije, es simplemente una técnica, se llama técnica de tiempos de propagación, para ahí sí poder estimar cuál es la distancia hasta la cual me perturba esa entrada. ¿Ahí quedó un poco mejor todavía? Sí. Bien. Lo mismo... Pregunta, ¿por qué el que es el tiempo difusivo de cantidad de movimiento no tiene la viscosidad? Porque se habrá borrado cuando se armó la presentación. Ah, ok, pero sí va, ok.
Creo que en el de campus debería... Acá también va, ¿eh? Se habrá borrado. A ver si no se borró nada. Alfa abajo. No, está. Se borró cuando hice el pasaje de PDF a PowerPoint. Bye. O sea, esa XH es la distancia hasta que se desarrolla el perfil de velocidades. Es la distancia hasta la cual se siente la perturbación o a partir de la cual tenés el perfil desarrollado. Ok. ¿Sí? Esto es el perfil, estamos hablando del perfil hidrodinámico, por eso tiene la H. ¿Y por qué planteamos que se juntan al mismo tiempo? ¿Por qué? ¿Qué ocurre si no se juntaran al mismo tiempo? ¿No podría como desarrollarse en un sentido y que le falte desarrollarse en el otro? La idea es pensar cuando ambas dos son iguales, ¿sí? Cuando ambas dos son iguales es cuando se termina la perturbación y se termina el desarrollo de estas capas. Acá ya empieza a desarrollarse completamente, es así como se lo piensa. Claro, pero o sea, uno impone que se terminan de desarrollar al mismo momento. Sí, Ok. es de nuevo, es una técnica para estimar cuál es la longitud de entrada. Y antes hacíamos la aproximación esa de que L sobre D tenía que ser mayor a 10, creo. Ahora esta es mejor, digamos. De acá sale esa. Antes no habíamos comentado de dónde salía. Ah, ok. De estos análisis salen esos valores. Termina quedando igual. Muy similar, creo que aparece ahora en la que sigue, en breve. Bien, sigamos. Entonces, para la térmica tenemos de nuevo lo mismo, ¿sí? Convectivo y difusional, donde se igualan se despeja la distancia, ¿sí? Ahora, yo había mencionado que había un número interesante que me permitía hacer analogías. ¿Recuerdan qué número era? O miremoslo acá. Hagamos esto. Si hago Si vas a estar comparando alfa y nu, van a X, aparecer. si hago X, sí. Si hago XH dividido XT, ¿qué se va? Vamos a cambiar el color. Claro, te queda el de Prandtl. Si hago eso, se me va de cuadrado, se me va U, se me va el 4. Y exactamente me queda el número de Prandtl. ¿Está bien? En realidad al revés, sería mejor hacerlo. XT sobre XH. Me va a quedar el número de Prandtl, ¿sí? CP mu sobre KT. ¿Está bien? Si decíamos, cuando decíamos que, o qué ocurre si decimos que el número de Prandtl es igual a 1, ¿qué ocurre con esas capas hidrodinámica y térmica? Son iguales. Eso ya lo habíamos anticipado, yo les decía, vamos a poder hacer un montón de analogías, como en el número de Prandtl. Cuando el número de Prandtl es igual a 1, entonces mis capas son idénticas. Esta diferencia que vemos acá entre térmica, vamos por acá, entre térmica e hidrodinámica, no la vamos a tener cuando Prandtl sea igual a 1. Cuando Prandtl es igual a 1, estas dos coinciden, ¿sí? Ahora. Una consulta. Cuando te referís a capa térmica, no tiene que ver con el concepto de capa límite, ¿o sí? Sí, es la misma. ¿Sí? Sí. Porque Ok. si lo mirás acá, vos podrías pensar, si pensamos que este es un caño lo suficientemente grande, vos podrías pensar que esto es una placa y que acá se empieza a desarrollar la capa. Es un concepto muy Ah, está similar. bien. Sí, está bien, entiendo.
O sea, el concepto es muy, muy similar al de capa límite, que es justamente donde vamos a tener la presencia de los mayores gradientes. Bien. Entonces, Prandtl igual a 1, ambas longitudes térmica y eólica son iguales. Si Prandtl es muy chico, ¿cuál se desarrolla más? Tarda Si más Prandtl en es chico, desarrollarse la de cantidad de movimiento. Prandtl muy chico, el desarrollo, Es la de primero cantidad la térmica. ¿cómo? La primera se desarrolla la térmica y después la hidrodinámica. Prandtl muy chico implica K muy elevado, exacto, correcto, ¿sí? Ahora, Prandtl, como lo dice acá, mayor que 1, necesita más longitud de desarrollo térmico que hidrodinámico, hasta que se unen ambas capas, ¿sí? Sí, sí. Longitud de entrada térmica más chica que la hidrodinámica, ¿sí? Eso es lo que me dice esto que está acá. Bien, esto va a tener muchas implicancias después, muchísimas. Ahora, visto desde, nosotros habíamos hecho diferentes desarrollos, o sea, ustedes podrían asimilar, por eso dije que era asimilable a las distancias que teníamos para las capas límites, ¿sí? Podríamos hacer algún desarrollo y de acá es de donde termina. Fíjense, lo que hicimos recién, que fue una aproximación, esta es una aproximación por tiempos de propagación. Cuando esto uno lo calcula de modo exacto, fíjense que me da Prandtl a la 1/2. Nosotros obtuvimos el número de Prandtl. El orden también es como decir, bueno, obtuvimos algo del orden de Prandtl con este análisis de tiempos de propagación, ¿sí? Es decir, no estamos muy lejos de lo que uno puede obtener realizando un análisis más estricto, ¿sí? Lo mismo que nos ocurría con el análisis de escala. Cuando hacíamos algo con el análisis de escala, a veces teníamos un pi de diferencia, un 2, un 3, pero el orden lo teníamos. Bueno, acá obtuvimos que depende del número de Prandtl, solo que no obtuvimos a la 1/2 porque lo que hicimos fue aproximar a partir de los tiempos de propagación. ¿Sí? Es una técnica. ¿Hasta ahí se siguió? Sí. Sí. Bien. De acá es que sale, bueno, sale tanto la longitud de entrada hidrodinámica como la térmica, cuáles son los valores que uno los obtiene en la bibliografía, ¿sí? De ahí sale. Bueno, 4. Voy a empezar con otro tema que continúa con esto, pero este lo cerramos acá. Entonces, técnicas que aprendimos es análisis dimensional, análisis de escala y análisis por tiempos de propagación. 3 técnicas para aproximarnos al problema. Por eso me preguntaban, ¿por qué tiempo? Porque es la manera en la que lo vamos a estar estimando. Vamos a decir, a través del tiempo estimamos esto. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Bien. Entonces, hacemos un recreito de 5 o 10 minutos, porque esto de estar escuchando mucho la pantalla también adormece.
vamos a estudiar o vamos a empezar a estudiar un problema. En general estos problemas, cuando los mencionan, siempre van a decir que es el de Graetz, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros acá vamos a estudiar este problema y vamos a ver que lo vamos a estudiar de manera bidimensional. Hasta ahora intentamos obviar lo bidimensional, hacer todo 1D, ¿sí? Pero ahora vamos a estudiar este problema y lo vamos a encarar, o vamos a ver qué es lo que va a ir ocurriendo. Entonces, nosotros para estudiar este problema, una de las maneras es hacer el análisis en rodaje, hacemos un balance de energía, y así como lo pensaron recién del sólido semi-infinito, cuáles son las maneras en las que puede haber esa transferencia de energía, acá ocurre lo mismo. Yo podría establecer como condición de contorno, bueno, que tengo una cañería o tubería, tengo un fluido con su dada velocidad, es decir, con su dada energía de tipo convectiva, ¿sí? Y la pared externa de esta cañería puede tener o un flujo de calor constante, ¿sí? O una temperatura constante afuera. Son dos condiciones que podrían darse. Vamos de nuevo, que el Q constante, ya lo habíamos mencionado, puede ser, había mencionado que podríamos tener una resistencia afuera, ¿sí? Que me aporte siempre una misma cantidad de flujo de calor, pero para lo que es la parte externa, si yo digo temperatura constante, me lo había mencionado, me lo repiten, ¿qué manera tenemos de tener temperatura constante afuera? Con un cambio de fase. Con un cambio de fase, ¿sí? Acá lo dice. Con un cambio de fase podría tener temperatura constante afuera. Entonces, ¿qué va a ocurrir o cómo va a evolucionar esto? Va a ir evolucionando de esta manera. Tengo una temperatura constante afuera y el fluido que está dentro va a ir evolucionando hasta llegar a esa temperatura, ¿sí? Bueno, no necesariamente hasta llegar a esa temperatura, puede llegar a salir de la cañería o tubería antes de llegar a esa temperatura, ¿sí? Yo puedo querer, en este caso tengo un fluido que lo estoy calentando, ¿sí? También podría darse caso contrario que quiera enfriarlo, ¿sí? Es decir, podría darse cualquiera de esas situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? A ver. ¿Qué ocurre acá con la fuerza impulsora, en este caso? Vamos a hacer otro caso, vamos a pensar otro. A ver, vamos a borrar lo que tengo hasta acá. Vamos a pensar que podríamos tener un caso en el que tengo un fluido que se está calentando, ¿sí? Y otro que se está enfriando. Esto sería en contracorriente. Es decir, tengo un fluido por acá y otro por acá. Este puede ser un caso. Otro caso puede ser lo mismo, pero en cocorriente. Y un tercer caso es contra algo que esté a temperatura constante. Podría tener cualquiera de estas tres situaciones. ¿Qué ocurre con el flujo de calor en esta situación y en esta situación? ¿Se va achicando? Se va achicando, se va achicando. A medida que avanza en X, Q se va achicando, va disminuyendo, ¿sí? Es decir, se va achicando la fuerza impulsora. ¿Qué implicaría? Ahora lo vamos a ver cuando veamos intercambiadores, que si yo quiero sacar algo que ingresa con una temperatura y quiero sacarla con una dada temperatura, va a tener que ser más largo mi intercambiador cuando es cocorriente que es cuando es en contracorriente. En algún momento me preguntaron, en alguna clase, ¿cuándo yo querría usar esta configuración de cocorriente en vez de contracorriente? ¿Qué se les ocurre?
¿Cuándo querría utilizar alguna de estas configuraciones? Cuando el choque térmico no puede ser muy grande. No, en realidad acá tenés menos choque térmico. Porque acá estás colocando algo frío contra algo caliente. Esta es tu entrada. Claro, o sea, ahí usaríamos el cocorriente. El cocorriente. ¿Cuándo usaría el cocorriente? Porque el contracorriente parece el más efectivo. Ah, no, ya entendí. ¿Sí? Acá mantengo la fuerza, más o menos, mantiene la fuerza impulsora a lo largo del eje. Pero acá disminuye la fuerza impulsora. Y bueno, la pregunta es, ¿cuándo quisiera usar esto? Porque en realidad esto resulta, tengo menos diámetro de mi intercambiador, pareciera tener un buen rendimiento. ¿Por qué entonces me tiraría a un cocorriente en vez de a un contracorriente? Con respecto al choque térmico, acá no importaría el choque térmico. Acá sí, decís, bueno, ¿por qué uso esto y no? Porque no, mi material no se banca un choque térmico acá. ¿Sí? Puede ser un motivo por qué elegís esto. ¿Y por qué elegiría un cocorriente? Y bueno, si por ahí tengo un reactor flujo pistón o algo donde quiero cortar una reacción, me conviene bajar rápido la temperatura, entonces ahí podría usar un cocorriente, ¿sí? No me lo respondieron, así que lo respondo yo. ¿Está bien? O sea, la idea es que el cocorriente tiene una derivada mayor, digamos, como que cambia más rápido. La idea es, no estoy pensando en derivadas, estoy pensando en que un fluido baja la temperatura de golpe. Ya vamos a ver las ecuaciones al final de Claro, la pero por eso clase. el contracorriente como que se mantiene constante en un valor y en cambio el cocorriente es más grande al principio y más chico después. Sí. Para Así la es fuerza como impulsora. evoluciona. La fuerza impulsora acá se mantiene más o menos constante en contracorriente. En cambio, en cocorriente va disminuyendo a medida que avanza, pero ¿cuándo lo utilizaría? Y bueno, si por ejemplo al comienzo necesito cortar alguna reacción, por ejemplo. Quiero enfriar de golpe y cortar una reacción, posiblemente lo pueda utilizar. ¿Sí? Bien. ¿Escucho una mano? ¿Pregunta? ¿No? Ok. Me pareció escuchar una manito o alguna pregunta. Bien. Continuemos. Entonces, este es el sistema que vamos a estudiar. Nosotros vamos a seleccionar uno para estudiar. Vamos a seleccionar por ahora el que es más fácil o que nos va a resultar más fácil, que va a ser este, ¿sí? Vamos a seleccionar el que mantiene una temperatura constante alrededor de la tubería, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, con algún cambio de fase podría mantenerlo, ¿sí? Constante. O, como habíamos dicho, por convección también, si tengo agua de la canilla que dejo correr, eso también permanece constante, actuaría como un sumidero, ¿sí? Entonces nos vamos a situar ahí, frente a ese problema. ¿Cómo lo vamos a estudiar? En realidad lo vamos a estudiar, vamos a salir un poquito de lo que hay en los libros y en vez de estudiarlo en una geometría de tipo cilíndrica, ¿sí? Vamos a plantear dos placas planas, que es lo que se ve ahí en el gráfico. Entonces, vamos a utilizar coordenadas cartesianas, ¿sí? Tenemos coordenadas cartesianas, vamos a tener z en este sentido, x en este sentido, ¿sí? Y mis dimensiones, esto va a estar centrado, ¿sí? Acá va a estar el 0 y voy a tener más a y menos a, ¿sí? La profundidad va a estar dada por W. Y esto es lo que nosotros vamos a denominar el problema de Graetz, ¿sí? Entre dos placas paralelas a, como había mencionado, temperatura constante. ¿Se puede hacer a calor constante, Liana? Sí, se puede hacer a calor constante, pero ahora lo vamos a hacer a temperatura constante. Para resolver este problema, y bueno, vamos a tener que
hacer balances de energía, vamos a obtener ecuaciones diferenciales, vamos a ver qué condiciones de contorno colocamos. Y lo que vamos a pensar, lo primero es estado estacionario, fluido con propiedades constantes, perfil de velocidad completamente desarrollado, ¿sí? Y flujo laminar. Estas son las consideraciones que vamos a tener antes de empezar a plantear las ecuaciones. Así como la vez pasada yo listé un par de cosas que quería descubrir o hallar, ahora también vamos a listarlos para decir, bueno, esto es mi índice de por dónde voy a ir y de lo que voy a querer obtener, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, como lo había mencionado, este problema es de tipo bidimensional, o lo vamos a plantear en 2 dimensiones, en 2D lo vamos a plantear. Entonces, ahora sí me va a interesar conocer el perfil XZ, ¿sí? Eso es lo que vamos, el perfil de temperaturas en las 2 direcciones. Por otro lado, vamos a calcular, ¿sí? A simplificar de esto, a calcular una temperatura TDAB, es de average, ¿sí? Temperatura media, porque si bien vamos a aprender cómo calcular en función de XZ, por ahí, de nuevo, vamos que el jefe no ha estudiado demasiado y necesita algo más simple, entonces vamos a poder darle algún valor de una temperatura media que la pueda utilizar sin problemas. Vamos a ver cómo se va a dar el calor, ¿sí? En la pared. Vamos, y esto es lo interesante, a ver cómo estimamos este coeficiente H de convección y cómo va a ir variando a lo largo de Z, ¿sí? También vamos a estimar un H medio, de nuevo por el mismo motivo, por ahí es más fácil o más práctico, o el jefe le molesta lo que obtuvimos y vamos a algo más simple. Y algo que estuvimos conversando ya, que es el número de Nusselt, que si bien este H suele estar tabulado, creo que en esta presentación lo tengo, sí lo tengo acá. Un segundo. Si vemos acá los H's están tabulados, ¿sí? Esto es todo H. Convección libre al aire, o sea, esto sería natural, libre o natural. Al aire, con aire entre 3 y 25, aguas 15 y 100, forzada. Pero ¿qué ocurre si yo no tengo ese H, ¿sí? En la tabla? ¿Cómo hago? Bueno, cuando no tengo ese H en la tabla, no tengo esa facilidad, es cuando tengo que ir a calcularlo por otros medios. Es decir, tengo que calcular el número de Nusselt según la geometría frente a la que me encuentro y si es forzada o natural, y ahí obtengo un H, ¿sí? Entonces, este es el listado de las cosas que voy a tratar de resolver ahora. Bien, ¿qué es lo primero que plantearíamos entonces? Escucho. Bueno, lo Bueno, primero ella te que... dice hacer un balance de energía. Sí, bueno, pero bueno, estaba esperando que lo leyeran por lo menos. Así que, balance de energía interna, ¿sí? Balance de energía interna, donde sí dejo que sobrevivan X y Z, ¿sí? Ahora, cuéntenme qué pasa con este primer término. Se va porque estamos en estado estacionario. Sí, me olvidé que en la presentación está todo, pero bueno, no importa. Está bueno que me lo digan ustedes. ¿Qué pasa acá? ¿Este término qué tipo, de estos términos qué son? ¿Este qué significa? ¿O de qué me habla? El de la derecha. Y de la izquierda es de conducción. Vamos a empezar vamos a llamar, esto es 1, esto es 2, esto es 3. ¿Qué es 2? 2 es como un Fourier. 2. Claro, ya tenés esa No. transferencia por un gradiente de temperatura, esa transferencia difusiva. 3. ¿El de Fourier no sería el que tiene el K?
Claro, sí, sí, sí. Claro, es una segunda derivada todo, ¿verdad? Gracias. Dejé el espacio para que... Donde está el K, se tiran así como a la pileta, ahí está Fourier. A ese es el de Fourier. Entonces, acá es de tipo difusivo. Fourier me va a hablar, siempre va a tener el K delante, o sea que siempre va a tener el término difusivo. No, lo que te puede confundir es que nosotros estamos manejando 3 tipos de transferencias: de masa, transferencia de tipo de cantidad de movimiento, de energía y de masa, y por ahí el K lo podemos utilizar para otras cosas. Es para que cuando agarren cualquier libro digan, a ver qué me está queriendo decir. Sí, yo ya sé todas las nomenclaturas, es solo para aprendizaje. Sí, K usualmente lo vas a ver. A este K de difusión siempre va a tener asociado, lo vas a poder visualizar al lado cuando ya lo sacamos del gradiente, lo podés ver con la derivada segunda, ¿sí? Es ahí como lo identificás rápido. Hay una derivada segunda respecto de alguna distancia y algo adelante, y puede que tengas K, o si lo dividís todo por Rho por C, acá seguramente te va a aparecer el alfa. Esas son las 2 maneras que te puede aparecer acá adelante. Y todo lo que tenga velocidad es convectivo, ¿sí? Este es el aporte. CP y velocidad es convectivo seguro. Este es el término que nosotros vamos a despreciar, que es el de disipación viscosa. Y vamos a considerar que en este caso no tenemos este tipo de aportes de calor por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, esos son los primeros que se van. Y ahora, ¡tananam!, nos queda, sobreviven estos dos, convectivo y difusivo, ¿sí? De estos dos, ¿qué me pueden decir acá, en convectivo? ¿Cómo es el aporte en convectivo? Esto es Z y esto es X para allá. Z es acá, X es acá. El aporte Tenemos un perfil desarrollado. fue lo primero que habíamos comentado. Tenemos perfil desarrollado. Y el aporte de tipo convectivo, ¿cuál es mayor? Vamos a decirlo así. ¿Cuál es mayor el aporte de tipo convectivo? ¿El que se está dando en Z o el que se da en X? En X. Convectivo en X. Convectivo, de nuevo, vamos a aclarar que esto es Z y esto es X. Claro, convectivo, o sea, casi no se mueve hacia las paredes, Entonces, digamos. lo que tengo acá principalmente es B sub Z, ¿no? Claro, Z. Entonces, este es el término, cuando hablamos de convección, que tiene más peso. Este, uno lo podría considerar casi nulo. Para que este existiera en esta geometría, por cómo están planteadas las coordenadas, de nuevo vamos a lo que yo mencionaba. O tengo una placa perforada, o hay o algo que hace que pueda irse por ahí, que me aparezca ese vector en ese sentido, ¿sí? Cuando hablamos de convectivo. Ah, que por las paredes no se me está yendo nada, entonces. Se te está yendo, pero ¿de qué tipo? Que es por conducción. Claro, claro. Exacto. ¿Se te está yendo o te aportan? ¿Sí? En este caso nos van a estar aportando porque la temperatura es constante. Entonces, en el sentido difusivo, si bien este término
decíamos que cuando hay convección, también tenemos difusión. Es decir, que cuando tenemos convección también tenemos la parte de conducción que va a aparecer, pero suele tener más peso la convectiva. Si nosotros lo pensamos en Z, el aporte convectivo con respecto al difusivo, y es mucho mayor el aporte de energía que me lo da en el sentido convectivo en Z, ¿sí? Esto es despreciable frente a lo que me aporta el sentido Z. Ahora, cuando hablamos de conducción, sí, me queda o me sobrevive el término de X, ¿sí? ¿Se ve eso ahora? Bien, entonces, porque lo hice todo con animación. Bien, vamos a borrar todo lo que está debajo. ¿Sí? Entonces, sobrevine estos dos. Voy a hacer entonces ahora este balance. Esto que está acá igual a esto que está acá, y eso es lo que tengo que resolver. Pero fíjense que tengo coordenadas en Z y coordenadas en X que tengo que resolver. Es un 2D lo que voy a estar resolviendo. Entonces, lo que voy a intentar obtener es un perfil de temperaturas para este problema. Para resolver estos problemas, lamentablemente, tenemos que pasar por un lugar denominado adimensionalizar la ecuación, ¿sí? Eso es una de las cosas que vamos a tener que hacer. Algo más que habíamos mencionado es que nosotros íbamos a estar frente a un flujo laminar. Entonces nosotros acá deberíamos tener además un perfil de velocidades, ¿no? Si esto es laminar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ya estamos frente a un problema bidimensional y queremos quitarnos algunas cosas de encima. Entonces, esta B que aparece la vamos a considerar como nave media, ¿sí? Va a ser una B media. ¿Para qué? Para simplificar y no tener que pensar en todas las variaciones que voy a tener. Además de esto, agregarle la variación de la velocidad y no, pará, déjame que resuelvo lo de las temperaturas y después vemos, ¿sí? Entonces, para simplificarlo, nosotros vamos a considerar como ese perfil, vamos a tratarlo con una B media. Por otro lado, este problema, a diferencia de lo que van a ver en los libros, que es geometría circular, dije que eran dos placas. Entonces, para calcular o ver qué pasa con respecto al diámetro, nosotros tendríamos que colocar un diámetro hidráulico, ¿sí? Que es eso lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos un diámetro hidráulico y tenemos una velocidad media, ¿sí? Son dos cosas que hay que tener en cuenta que vamos a utilizar para resolver el problema. Bien, entonces, tenemos que adimensionalizar y resolver. Tenemos todo eso por delante. Vamos de nuevo, esta es la ecuación que tengo que adimensionalizar. Que yo tenga esa B media que hablamos recién, implica que yo tengo algo parecido a un modelo de tipo flujo-pistón, ¿sí? Lo seguimos mencionando el flujo-pistón. Para dimensionalizar esto, ¿qué es lo primero? Bueno, X adimensional, recuerdan, la geometría era 0 acá más A menos A. Entonces, X adimensional va a ser X sobre A. Ese va a ser el valor de X adimensional. Para Z, ¿sí? Se arma todo este numerito, donde DH es el diámetro hidráulico, que lo vimos recién cómo lo haríamos, y me aparece acá debajo Reynolds-Prandtl, ¿sí? Reynolds-Prandtl, recordamos que era el número de Peclet, ¿sí? Y todo este conjunto que está acá de Z, ese Z' es 1 sobre el número de Graetz, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos del número de Peclet, nosotros habíamos multiplicado y dividido por delta de T para poder intuir
¿qué me representaba el número de Peclet? A mí el número de Peclet me representaba, por un lado, flujo convectivo y por otro lado, transporte por conducción. De acá que tiene sentido que aparezca, porque si pensamos en esta ecuación que está acá, y de lo que estuvimos pensando recién, de qué suprimimos y qué no, y claro, voy a estar evaluando exactamente eso en este problema. En este bidimensional voy a tener un aporte convectivo que me lo va a estar dando todo lo que viene en Z, y por otro lado tengo lo que me aporta por conducción el sistema en el sentido de X, ¿sí? Entonces tenemos conducción versus convección. Tiene sentido que aparezca el número de Peclet. Si no apareciera, sería raro. Cuando dimensionalizo, uno va a pensar que sí o sí termina apareciendo. ¿Bien? Bien. Entonces, tengo solo 2 manitos. El resto se fue a tomar otro café. Gracias. Una manita más. Tengo mi TEA dimensional. Tengo mi TEA dimensional, ¿sí? Que la voy a construir de nuevo. Lo repito. Esta es la máxima fuerza impulsora que puedo llegar a tener. Y hago T menos alguna de ellas, ¿sí? Lo que hago es ahora reemplazar todo arriba y obtener mi ecuación adimensional. Entonces, tengo que empezar a evaluar, ¿sí?, condiciones iniciales y de contorno. Pero lo vamos a hacer en la que sigue, acá. Vamos a decir que tenemos el problema, vamos a pensarlo de nuevo. Acá está el 0. Acá tengo más A, menos A, y esto es Z. Z' igual a 0, todo esto es 0. ¿Qué ocurre con la temperatura en Z igual a 0 para todo X? ¿Cómo? Claro, que estoy viendo cuáles son las condiciones que tengo, ¿sí? Sí, pero no escuché. En el Z dimensional igual a 0, mi T es igual a 1, mi T dimensional, ¿sí? Para todo Z mayor que 0, tengo arriba y abajo, ¿qué temperaturas tengo? Acá tengo T0 y acá tengo T0 en las paredes, ¿no? ¿Voy bien? ¿No tendrías la TW en las paredes? TW, a ver cómo lo marcamos, TW, T0, máximo TW menos T0. No, si tengo, sí, TW, tengo TW. Tengo TW en las paredes, T igual. TW menos TW, 0. ¿Está bien? En las tapas vale 0. Seguimos. Ahora tengo que resolver esa ecuación y se resuelve a través de las transformadas de Laplace. ¿Saben resolver transformadas de Laplace? ¿Lo recuerdan? Es seguir una tabla, o sea, está por ahí. Oh, tengo dos. Son tablas. Bien. Esta es la solución por si la quieren mirar. Te ¿sí? lees Wikipedia en 15 minutos y más o menos seguís Wikipedia y sacás. Yo utilizaría más el chat GPT, te diré. Pero bueno, la cuestión es que llegamos a una solución de un perfil de temperaturas en función de Z y de X adimensional, ¿sí? Que tiene toda esta forma que ven acá. Este es el perfil de temperaturas que obtengo resolviendo esta ecuación diferencial de tipo adimensional, ¿sí?
Sí, pero en el parcial no voy a tener ni ChatGPT, ni el no sé qué. Ni en el final, digo, lo que sea. Mucho ChatGPT, Pero en el final, si yo no te estoy... A ver, vamos a partir con que no soy traicionera. Si yo no te estoy diciendo cómo resolver con transformadas de Laplace y te dije, el que quiere lo puede mirar, Ok, genial. significa que míralo para tu conocimiento general, pero para mí es como, bueno, hasta acá. ¿Qué es lo que ocurre? Aparecen las series que se llaman, la tengo por acá, series de Graet, ¿sí? Estas son las series de Graet. Es una serie, ahora lo vemos, está mejor en el otro lado. Estas son las series de Graet que me terminan apareciendo, que tienen diferentes términos. Ahora lo vemos. Déjenme esto en pausa un ratito. Ya vamos con ese perfil de temperaturas y vamos a pensar lo que hay adentro. Si yo te pregunto algo, te puedo decir, tirar esta ecuación y que me comentes qué representa. Te tiro el problema, te tiro la ecuación y que me hables un poco. ¿Para qué me sirve? Alcances, bidimensional, ¿por dónde va a ir? Va a ir por ahí. Entonces, ahora veamos esto. Decía que posiblemente si yo le tiro esta ecuación, así como lo dijo Antonella, si se la tiro a mi jefe me mire con un ojito medio cruzado y me diga, no, yo quiero una solución que me tiras la dimensional. Entonces, lo que se usa en realidad es una temperatura de mezcla, utilizas el teorema del valor medio para calcular justamente un valor medio de temperatura, ¿sí? ¿Qué implicaría que utilicemos esto? Es a lo que estuvimos pensando. Si nosotros tenemos temperatura W acá, temperatura inicial de 0, TW acá, ¿sí? Se producen los aportes, o vamos a poner T0 central. Esta es mayor que esta, ¿no? Entonces yo tendría un perfil de temperaturas de este estilo. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si los mareé. No tengo ninguna mano, Dios. Vamos acá. Acá, problemita. Temperatura acá constante, que me da un aporte en este sentido. Acá tengo en el centro una T0 seguramente. Y tengo un perfil de temperaturas desarrollado que va así, mi perfil. Vamos a suponer. Lo coloco así porque estaría más caliente en las paredes y más frío en el centro. Entonces, yo lo que voy a intentar es quitarme una de esas dimensiones de encima, ¿sí? Cuando hago esta T media, me quito ¿qué dimensión de encima? X. Me quito X de encima y solo va a depender de Z, ¿sí? Eso es lo que me va a estar pasando cuando calculo esa T media. Bien, ¿qué sería esto? O equivalente a pensar en esto, ¿sí? Yo tendría temperaturas acá, una temperatura mínima acá, y lo que estoy sacando es una media, para que aparezca eso de tipo flujo pistón. Y entonces, en promedio, voy a tener que este T seguramente va a ser un poco menor, pero bueno, tengo una media con la cual me puedo manejar, ¿sí? Bien, ahora volvamos a esa ecuación que dije que iba a poner en pausa, ¿sí? Que es la solución o este perfil de temperaturas de tipo adimensional. Tenemos una serie, ¿sí? Esa serie, esta es la solución real de ese problema, me va a hablar, por un lado, este término de coseno me habla de este perfil de temperaturas que yo con la media me lo estoy sacando de encima, pero en la serie me aparece, ¿sí? Coseno, que es la forma que tiene ese perfil de T en el sentido radial. Y acá hago pausa para que lo piensen, como un mate. ¿Sí? Por otro lado, yo dije, bueno, voy a tener
en el borde de las placas temperatura constante, que me va a estar aportando, ¿sí? Este calor que va a disminuir, ¿sí? Va a ir disminuyendo la fuerza impulsora. Entonces, esta parte exponencial me está hablando de eso, ¿sí? Que la temperatura del fluido, a medida que aumenta Z, va a tener que tender a ese TW, ¿sí? Esas son las dos partes de esa serie que me están hablando de mi problema y de cómo lo estuve resolviendo. Entonces, lo primero que tenía en la lista, que era obtener este test de ZX, acá se resuelve. Lo segundo era obtener la T media, que ya lo vimos, que lo obtenemos directamente, es una temperatura de mezcla que se obtiene por el tema del teorema del valor medio. Tercer parte que teníamos que calcular se correspondía con el flujo de calor, ¿sí? Resolví uno, resolví la temperatura media, ¿sí? Con el que se calcula con el teorema del valor medio. Bien. Antonella le preocupa que yo le tome la plaza. No, no te voy a tomar la plaza en el examen, no te preocupes. Además, imagínense tener que corregir que ustedes me escriban la plaza con los números que a veces me colocan. No, no, voy por otro lugar. Bien. Calculamos el calor, ¿sí? Eso es lo que nos correspondería. El calor va a ser la pendiente acá, ¿no? Eso es lo que en realidad sería ese calor. Entonces, nosotros lo podríamos hacer. Esto es importante. Tengamos en cuenta que, como lo pensábamos en algún momento, todo el calor que ingresa en este sentido de tipo difusivo, que ingresa por conducción, ni bien ingresa, se lo va llevando todo lo que tiene que ver por convección, ¿no? Entonces, todo lo que ingresa se transporta por convección ahí adentro en esa tubería, ¿sí? Tengo un solo aporte. Esto que entra por acá, se va por acá con convección. Eso es lo que me estaría representando lo que estoy diciendo acá. El flujo de calor, que es la derivada ahí en A o en menos A, ¿sí? Es lo que me está aportando al otro lado o lo que se va a estar llevando por convección. Ponemos esta temperatura acá para no colocar la temperatura de XZ para que el jefe no me tire con nada por la cabeza, ¿sí? Hasta ahí, ese sería mi flujo de calor. De lo que colocamos, ¿sí? ¿Va bien? Bien. Nosotros teníamos esta temperatura media, a ver si la tengo por acá atrás. Fíjense que tenía esta forma, ¿sí? Esta es la que me estoy llevando, esa temperatura ahí. La average, donde me quité todo lo que correspondía con variación de X de encima. Esa la traigo acá, ¿sí? Eso es lo que estoy trayendo acá. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de esto sería cómo podría calcular el calor con todos estos datos que tengo. Por otro lado, ¿sí? Algo que también puedo querer calcular es el H. Por eso aparece todo esto así igualado. Es decir, el calor de acá lo voy transformando y puedo obtener cómo lo calcularía. Esto hasta acá. Por otro lado, sé que todo ese calor por conducción que se ha aportado es llevado por convección. Entonces lo que podría hacer es igualo todo eso a una ecuación de ingeniería de la cual podría despejarme ese H. ¿Se siguió eso? Vamos a la que sigue a ver si se ve mejor. Tengo
el Q que acabo de calcular recién, que es este, ¿sí? Este es el que calculé recién. Este Q lo igualo a una ecuación de ingeniería. Charam. En esta ecuación voy a reemplazarme lo que me conviene para colocar datos que ya he calculado. Lo que hago es despejo este H, ¿sí? Este Q se corresponde al que calculé recién, este T es el T average que acabo de calcular recién, y con eso podría estimarme un coeficiente de transferencia por convección, este H de Z. ¿Sí? Esa sería una manera de estimarlo. Este H en realidad va a ir cambiando a lo largo del equipo, por lo cual también podría estimar un H medio, ¿sí? Con también el teorema del valor medio. ¿Alguien abrió? Preguntas. Voy atrás, voy adelante. No, ahora vamos a ver que esto lo vamos a trabajar con tablas y con algo, cosas más simples. Da miedo, lo que tienen que manejar es, esta es la teoría de donde sale todo, porque después esto en realidad lo dejas o lo manejas en función de algunos adimensionales, pero si vos querés tenés una geometría rara, que no sea una geometría cilíndrica, y querés estimar cosas, irías por acá, tomarías como base esta teoría para calcularlo. Bien, tranquilos. Vamos a ir a los gráficos ya en breve, donde se va a entender por dónde va. Sí, porque ahí queda como, asusta, ¿no? Asusta un poquito. Por otro lado, sí, entonces, veamos acá, hicimos temperatura promedio, Q en la pared, H promedio, y ahora vamos a ir al Nusselt. Decía que cuando mi H no está en tabla, usualmente tengo que ir al número de Nusselt, ¿sí? Se calcula el número de Nusselt. Entonces, el número de Nusselt es H, diámetro hidráulico, sobre K. Decía que el número de Nusselt me va a estar hablando de convección con respecto a conducción en un mismo medio. Tiene la misma forma, entre comillas, del número de Biot, si lo recuerdan. Y lo que me está diciendo por acá, o lo que me va a estar diciendo, es que cuando Z', ¿sí? Que es 1 sobre el número de Graetz, es mucho mayor que la longitud de entrada que vimos hoy, a mí el Nusselt me termina quedando en un valor constante. De ahí que puedo resolver muchas cosas de manera muy fácil. Si no, al igual que el H, tendría que hacer un Nusselt promedio a lo largo de toda esa cañería que estoy estudiando. Bueno, ahora sí vamos a pasar, creo que ahora ya vienen las tablas, para que pueda relajar la atención de haber visto toda esa serie en pantalla y que los pueda haber torturado. Ahí estamos. Veámoslo ahora, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, el número de Nusselt, y por el otro lado tenemos 1 sobre el número de Graetz. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, hay personas que calcularon esto, fíjense que es para una geometría de tipo cilíndrica, es para un cilindro. ¿Y qué es lo que hicieron? Calcularon de las dos maneras. Nosotros agarramos solo una. Nosotros dijimos, bueno, a temperatura constante hacemos los cálculos y vemos qué pasa. Ellos lo que calcularon fue a temperatura constante y lo que hicieron fue ir representando el número de Nusselt en función del número de Graetz, tanto para un Nusselt medio como para el Nusselt local, ¿sí? Como pueden ver,
todo esto que está acá donde va variando, ¿sí? Es la longitud de entrada, que es la que nosotros estimamos hoy con esos tiempos de propagación. Y después, ¿sí? Después de un cierto valor de longitud, empieza a estar el flujo desarrollado y ya el número de Nusselt tiende a un valor constante. ¿Se ve eso? Bien. Y lo de que haya dos curvas es la diferencia entre usar el Nusselt o el Nusselt promedio, digamos. Es la representación. Si uso el Nusselt local, sigue esta tendencia, el Nusselt promedio está de acá. Por otro lado, tengo otras series de curvas, que son estas que están acá arriba, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá, que son los cálculos cuando utilizamos flujo de calor constante, ¿sí? De nuevo, me ocurre lo mismo cuando utilizo flujo de calor constante. Llega un valor a partir del cual ambas colapsan a una misma solución, a un mismo valor, y el Nusselt empieza a ser constante, ¿sí? Bien. Ahora, cosas interesantes para mirar. Usualmente todos los cálculos se realizan cuando tenemos el flujo desarrollado. Esto era porque tradicionalmente resolver todo lo que tiene que ver con la longitud de entrada era más complicado antes. Ahora con las computadoras, inteligencia artificial y todas las herramientas, se podría trabajar sin problema en la zona de entrada. ¿Qué les parece que representa con respecto al flujo de calor un número de Nusselt alto? Que se está dando más por convección que por conducción. Exacto. Que se está dando más por convección que por conducción. Y usualmente los números que tienen que ver con convección suelen ser más altos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un mismo fluido, mismos materiales. ¿Qué me estaría diciendo esto en la zona de la longitud de entrada que está ocurriendo con respecto al flujo desarrollado? ¿Dónde tengo mayor transferencia de calor? ¿Cómo no? Vamos a hacer una cosa. Miren el número de Nusselt. Dije que tengo un mismo fluido, o sea que K no voy a variar. Mismo diámetro, vamos a suponer que el diámetro no lo varío. ¿Qué significa que tenga un número de Nusselt más alto cuando lo pensamos en la ecuación de la ingeniería? Que está entrando más calor por las paredes. ¿Dónde tengo mayor flujo de calor? Ya sea para calentar o para enfriar. Más a la izquierda del gráfico. Región, bien. ¿Región 1 o región 2? La 1. ¿Están todos de acuerdo? Hay un gran silencio. Sí. Bien. Tengo dos contestaciones. Bien. Región de entrada. En la región de entrada puedo lograr mayor transferencia de calor, por lo que estamos comentando, que a partir que tengo el flujo desarrollado. Es decir, si a mí me piden una dada transferencia, si yo tengo en cuenta la región de entrada y no son muy quisquillosos al respecto de la variación que hay en la temperatura en la entrada, yo podría maximizar y obtener un equipo mucho más chico si tengo en cuenta lo que ocurre en la longitud de entrada. ¿Se dan cuenta de eso? Claro, porque en la longitud de entrada logré
la transferencia, mucho más transferencia de lo que tenía planeado. No es lo mismo diseñar algo con esta transferencia, vamos a suponer que acá tengo un H1 que viene del Nusselt, yo lo dimensiono con esta transferencia, y alguien me abrió los ojos y dice, pero ¿tuviste en cuenta la longitud de entrada? ¿Y qué ocurre? A ver, si tengo en cuenta la longitud de entrada, tengo mayor transferencia en la longitud de entrada, entonces puedo hacer algo más chiquito, con la misma transferencia que me están pidiendo. Ese sería el alcance de tener en cuenta eso. No siempre se puede, pero sería uno de los alcances de considerar esto. Bien, ¿qué más? Nusselt valor medio. Número de Nusselt que ya estuvimos hablando, de a qué se refiere. Igual lo dejé acá. El número de Rayleigh después lo van a usar, se usa mucho para convección natural. Para convección natural, el número de Nusselt es aproximadamente 2, de ahí es que se despeja el H. ¿Qué más? Acá es uno donde pueden usar, podrían aproximar. Que me preguntaron el aire estanco al comenzar, ¿no? ¿Hola? Me parece que esa persona ya no forma parte de Ya, nosotros. no forma parte, ya no forma parte del lugar. Ok. Pero bueno, acá es donde en este problema podrían utilizar o un H o un K. Justo es en este problema donde uno puede ir estimando. Bien. Nosotros acabamos de obtener, mediante un estudio analítico, cuál es el valor aproximado del número de Nusselt que iba a suceder en este problema bidimensional. ¿Qué es lo que ocurre? Que existen cosas que no vamos a decir ecuaciones, ¿sí? Que se ajustaron a resultados experimentales para un dado rango que a mí me permiten obtener estos números. Por eso decía que tenemos tablas y tenemos, bueno, no había comentado lo de las ecuaciones, también tenemos ecuaciones que podemos utilizar para estimar estos valores y que no nos resulte tan complejo como la serie, ¿sí? Lo que obtuvimos recién viene de un análisis meramente analítico. Hay personas que realizaron los ensayos y fueron calculando diferentes condiciones, obtienen una serie de datos experimentales y ajustan sobre esos datos experimentales unas ecuaciones. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. Conceptualmente, ¿cuál es la diferencia entre usar el nu promedio o el nu X? Tipo, ¿qué estás buscando en cada caso? ¿Cuál Claro, sería ¿cuándo usarías cada uno conceptualmente? de los dos? ¿Cuándo usarías? Simplificación. Exactamente. ¿Cuándo usarías cada uno? Hago la pregunta inversa. O sea, siento que así como está, el nu X sería más exacto y el otro es un promedio y es más fácil de usar, porque tenés ecuaciones para eso. Es lo Pero nada mismo que la más. temperatura promedio, exacto, pero en realidad tiene impacto sobre lo que decimos cuando trabajamos con el orden de o un medio. Vos sabés que va variando a lo largo de tu cañería, pero vos podrías utilizar medios y tener valores razonables. Complicarte menos la vida, usas un valor medio y ya está. No tenés O sea, que si tuvieras estimar punto a punto. Claro, si tuvieras el valor punto a punto, usarías esa curva y es como mejor, digamos, entre comillas, pero generalmente ¿Qué tenés un tanto nu mejor? promedio. ¿Qué tanto mejor? Claro, Depende del tamaño de lo que estás trabajando, claro. ¿sí? O sea, es una cuestión de práctica, digamos. Por eso dije, si el jefe te pide, no le vas a tirar algo complicado, tenés que ir a algo simple. Gracias. De nada, porque si le tirás algo, lo que me preguntaron recién, esa serie, ¿cómo la calculo? Y no le vas a mostrar la serie, porque se habrá olvidado, no sé qué tanto estudió tu jefe, no, buscás algo simple que represente lo que te está pidiendo, vas a lo práctico. Vos tenés el conocimiento para hacerlo complicado, pero tratás de presentar
lo más simple posible. Lo mismo va a ocurrir, aunque ustedes no lo sepan. No sé si tienen planeado hacer tesis o trabajo profesional. ¿Qué tienen planeado hacer? El trabajo profesional es como Trabajo, un grupo, claro. depende de ¿Trabajo? esas cosas. Bueno, ahora hacemos una cosa. ¿Quiénes hacen trabajo profesional? Levanten la mano o tienen pensado. Vamos a ver qué cantidad hay. Bueno, de los que están participando, son pocos. ¿Qué ocurre? Cuando ustedes hagan una presentación, ya sea de tesis o de trabajo profesional, si ustedes presentan, a ver, algo así, con el número de Nusselt, algo así, al que los está mirando los va a mirar muy cruzado. Es decir, ustedes tienen que hacerlo fácil, tienen que hacer gráfico, tienen que hacer que la persona que los está escuchando no se duerma y los siga. ¿Qué van a hacer? Van a ir por otro lugar, van a ir por una representación de una gráfica así, o van a ir directamente a estos números de acá, ¿sí? Utilizo tal ecuación y resuelvo y obtengo y varía así. Si ustedes presentan algo muy complejo, inclusive va a resultar engorroso para el que los está escuchando. Si el que los está escuchando sabe mucho de su tema, ya leyó en su tesis y va a ir al punto exacto donde ustedes se equivocaron o no, y les va a preguntar sobre eso. ¿Sí? Si no, en la presentación tiene que ser lo más amena posible, donde ustedes hablen denotando cierto conocimiento y que solo en el caso de que la persona esté muy interesada, uno pueda explayarse en algunos puntos. Si presenta un slide lleno de cosas donde no se entiende nada y falta poder también de representación en ustedes, de resumir las cosas y presentarlas de un modo ameno, ¿sí? Eso sí o sí hay que trabajarlo. En el informe va a estar todo, pero en la presentación no. En la presentación uno elige cómo presenta para que sea más amigable, ¿sí? Va por ahí. Bien, lo digo porque me toca hacer mucha... Y los tiempos son además acotadísimos, entonces captar la atención del que te está escuchando en una charla, ya sea tipo TED, de presentación de tesis, de presentación de trabajo profesional, de lo que sea, tiene que ser amigable. Bien, decía, Seider y Tate hicieron un montón de ensayos y logran estimar el número, en realidad ajustan con una ecuación que, ¿cuáles son las condiciones? Tiene que ser régimen laminar, zona desarrollada, fíjense el número de Prandtl entre 0,6 y 5, de determinada viscosidad, y con esto uno utiliza Reynolds, Prandtl, el diámetro, el L, y estima un Nusselt. Esto de nuevo, este número de Nusselt va a ser igual a esto que está acá, HD sobre K, ¿eh? Y de ahí puedo estimar H. ¿Está bien? Se hizo el silencio. Tarán. Sí, o sea, todas esas cosas, usar esas ecuaciones grandes es como lo de Haaland, que cuando lo usaste en algún ejercicio como más o menos queda, pero cuando ves la ecuación así nomás en la diapositiva es como, ¿qué es esto? Bueno, exacto. Tenés una ecuación que la utilizas en régimen laminar, otra en turbulento para determinadas condiciones. Esto te va a ser igual a, les había dicho H, ¿por quién? D sobre K. Yo de acá despejo H, que va a ser el H que voy a usar, H delta T. Pregunta, si tenemos placas planas, ¿es el diámetro hidráulico o Sí. siempre es un diámetro hidráulico? Sí. Okay. ¿Y qué son los mu? ¿Viscosidad? Eso es el mu W. Tenés dos muy diferentes. Tendría que pensar qué eran. Ahora no recuerdo qué son. Disculpen, No pero creo no que sea la recuerdo. pared, ¿o sí? No, porque tenés que tener la viscosidad. Las voy a buscar. Mira, eso no lo tenía. Se me había pasado por alto. Fíjense que acá tenemos, me lo voy a anotar ya. En el compendio tiene que estar.
A ver, vamos a ver si lo encontramos en el compendio. Porque en el compendio está todo, o la mayoría de las cosas.